Vamos a doblar nuestras rodillas para orar al Señor. Vamos a pedir a la hermana Vilma que dirija la oración. Padre bendito que estás en el alto cielo, agradecida contigo, Señor, venimos aquí postrados de rodillas para suplicarte el perdón de nuestros pecados, para agradecerte, Señor, por este santo sábado que nos has regalado, para estar aquí en unión con nuestros hermanos, alabando y glorificando tu santo nombre. Te pedimos en esta tarde, Señor, que bendigas el servicio que se va a iniciar en este momento, que unjas a tu siervo con el carbón encendido de tu Santo Espíritu y que traiga palabras de vida, Señor, para cada uno de nosotros, que podamos estar listos nosotros también, Señor, para recibir, ser buenos receptores de tu santa palabra. Y no solamente eso, sino también que podamos ser hacedores, Señor, de ella. Bendice a cada uno de los presentes y también a los hermanos que recientemente se han ido a sus hogares, que los lleves en tus manos de amor y que permanezcas aquí también con nosotros, que nos ayudes, Señor, para poder comprender lo que se va a estudiar, especialmente las profecías, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poderlas comprender, Señor. Y así también te pido que ayudes al hermano Nectalí para que él también pueda tener más sabiduría, que bendigas a su familia, a la hermana Mari y a sus hijos, Señor, donde se encuentren. Y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, bendice a nuestra familia representados por cada uno de nosotros. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, que tanto lo necesitamos. Aumentanos la fe. Te lo pedimos todo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, las 7 iglesias del Apocalipsis, bien conocido, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En Apocalipsis 1:11 podemos leer. Adelante. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, las 7 iglesias es el primer grupo de 7 que encontramos en el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis se presenta ese número repetidas veces. Están los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 espíritus, los 7 candelabros, los 7 cuernos de la bestia, las 7 diademas, los 7 montes, etcétera, etcétera. 7, 7, 7. Esa serie de 7 se va a repetir, las 7 plagas postreras, etcétera. Bien, ¿por qué se usa el número 7? El número 7 implica algo completo y perfecto. Así es. Y es el número de Dios por ser completo y perfecto. Bien, de las 7 iglesias tenemos lo siguiente en el espíritu de profecía. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Ok, esto es Hechos de los Apóstoles 4, 6, 7. Es el espíritu de profecía. Entonces, hermana White nos dice de forma categórica que estos son diferentes periodos de la era cristiana. Al ser 7, pues, implica que la era cristiana se divide en 7 etapas distintas. No son 7 iglesias físicas o literales. Quiero decir, las 7 iglesias que se mencionan allí no designan a una organización en particular. Porque he oído a los adventistas decir, bueno, la Odisea es la iglesia adventista. Y después de la Odisea no hay otra iglesia. Por lo tanto, la reforma no cabe en ningún lado. Es ignorar completamente lo que dice aquí el espíritu de profecía. Cada una de esas iglesias representa a un periodo distinto en la historia, no a una organización
en particular. Así que la Reforma no es la iglesia de la Odisea ni tampoco la iglesia adventista. Vivimos como organización en el período que corresponde a la Odisea. Pero al mismo tiempo veamos lo siguiente. Esto es del comentario bíblico adventista. El número 7 implica plenitud. Por esta razón también parece razonable entender que estos mensajes en cierta medida describen a toda la iglesia en cualquier momento de su historia. Pues sin duda, cada congregación a través de la historia cristiana podría hallar que se describían sus características y necesidades en uno o más de estos mensajes. Por lo tanto, puede decirse que tiene triple aplicación universal, local en los días de Juan e histórica o en periodos sucesivos. Sí. Este es comentario bíblico adventista y comentario sobre Apocalipsis 1:11. Bien, ¿qué es lo que nos dice allí el comentario bíblico? Que esa profecía de las 7 iglesias, ¿sí, hermana? No, perdón, no. Tiene una triple aplicación. ¿Cómo es esto? Es que se aplica de forma universal, local e histórica. Histórica, como ya lo hemos dicho, los periodos sucesivos que han transcurrido, ya estamos en el 7º periodo, ya han pasado esas etapas y las vamos a ver en nuestros estudios sucesivos. Pero al mismo tiempo, en los días de Juan existían las 7 iglesias. Por eso él escribe a las 7 iglesias que existían en sus días. O sea, en los días del apóstol Juan existían las iglesias literales, reales, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aparte de esas 7 iglesias, en la misma Asia existían cuando menos 2 congregaciones más. Ya las vamos a ver en un mapa. De hecho, están aquí. Hierápolis y Laodicea. Quiero decir, Colosas. Hierápolis y Colosas. Laodicea era parte de los 7. Pero aquí están las 7 iglesias mencionadas. Se sigue este camino. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero cerca de Laodicea estaban Hierápolis y estaban Colosas. Pero ellas no se mencionan. ¿Por qué? Porque las características propias que iba a vivirse en las diferentes etapas de la historia se cumplían en estas 7 iglesias. Dicho en otras palabras, en los días cuando Juan escribió en el Apocalipsis, habían 7 iglesias, cada una con una condición espiritual diferente, y que correspondían a las diferentes etapas que va a vivir el pueblo de Dios a través de las edades. Pero hay todavía una aplicación más, que es la universal. Significa que en nuestro tiempo cualquier iglesia puede estar viviendo la experiencia de cualquiera de esas iglesias. O una iglesia puede vivir las 7 etapas. Es decir, hablemos de la iglesia de Huntington Park. La iglesia de Huntington Park puede vivir la historia de Éfeso, o la de Esmirna, o la de Tiatira, o la de Laodicea. Puede vivirlas todas, o una de ellas, en el periodo de la Odisea. Por eso tiene ese cumplimiento. Por ejemplo, tenemos Huntington Park, puede vivir esa experiencia. Y Riverside puede vivir la experiencia de otra de las iglesias, y Vista puede vivir la experiencia de otras de las iglesias, y así Sacramento sucesivamente. En una misma etapa, una iglesia en particular puede estar viviendo la experiencia de una de las 7 iglesias. Por eso tienes esa triple aplicación de la que ya hemos hablado. Muy bien. Éfeso. ¿Alguna pregunta con lo que hemos dicho hasta aquí, hasta ahora, sobre las 7 iglesias y su aplicación? Hermana Vilma. Hermano, cuando usted dice de que puede estar viviendo, digamos, la iglesia de Riverside, Ajá. ¿verdad? La etapa de una iglesia se está refiriendo a vivirla espiritualmente.
Por supuesto. No es que esté por allá en Asia. Es que allí en Riverside, ella está pasando por la época, digamos, de Pérgamo. Ellos viven la experiencia de Pérgamo porque tienen las características que experimentó la iglesia en ese tiempo. O pueden ser laodicenses, o pueden ser como los de Éfeso. Eso es lo que puede ocurrir. Pero en términos generales, en la iglesia, en todo el mundo, va a haber en la Odisea una tibieza, digámoslo, generalizada. En otras palabras, hay una situación general y una situación local. Generalmente va a haber la disposición a vivir la condición general, pero localmente, insisto, puede, no es ley, sino que puede que se den esas circunstancias. Bien. Éfeso, la primera de las 7 iglesias. El orden dado sigue una secuencia como la de el gran camino que había en Asia en ese tiempo. Iba siguiendo ese orden. Éfeso, Esmirna, cada ciudad de esta tenía comunicación con la otra a través de una ruta comercial. Había un camino, hay una ruta comercial. Entonces, el que estaba en Éfeso y seguía el camino, entonces después llegaba a Esmirna y así sucesivamente. Bueno, Éfeso como iglesia significa deseable. La congregación de Éfeso era, ya lo vamos a ver, es interesante. Los apóstoles Juan y Pablo trabajaron allí fuertemente. Deseable se aplica porque es la iglesia apostólica, la iglesia inicial, la iglesia que comenzó con el evangelio. Por eso se coloca la fecha 31 al 100 después de Cristo como su duración. Estas fechas no son necesariamente exactas, pero se aproximan porque durante ese periodo, durante ese tiempo, se dan las condiciones particulares descritas en referencia a la iglesia de Éfeso. Ok, entonces aprendamos. Éfeso significa deseable y va del año 31 al año 100 después de Cristo. Bien. Este es el mapa para ubicar la situación de Éfeso. Éfeso está aquí. Aquí tenemos Palestina o Israel, Egipto. Aquí está Éfeso. Este es el viaje de Pablo a Roma. Bien. Asia era una provincia romana que recibía ese nombre. Hoy día es Turquía. Esto es parte de Turquía. O sea que aquella provincia romana de Asia hoy día forma parte de Turquía. Y aquí tenemos Éfeso. Y más de cerca lo tenemos aquí. ¿Okay? Este es el mar Egeo, el Esponto. Aquí está Grecia, aquí está Filipo, Tesalónica, Corinto está por aquí, Atenas. Estos son lugares conocidos porque la Biblia los menciona. Cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres de mencionarla o hacerla. Estas son las ruinas actuales de lo que fue en un tiempo aquella ciudad. Hoy día es una ciudad moderna. Alrededor de estas ruinas hay edificios y hay modernas edificaciones. Ok, esta era la librería de Éfeso. Pablo seguramente entró allí a hacer algunas lecturas. El anfiteatro, nunca faltaba en aquellas ciudades el estadio o el anfiteatro donde se hacían las peleas, especialmente las luchas públicas que eran tan famosas. Una de las avenidas de Éfeso, por allí caminaría Pablo y los apóstoles, Silas y los demás que le acompañaban. Y ahora vamos a leer el comentario de Apocalipsis 2:1. Éfeso era en los días de Juan la ciudad principal de la provincia de Asia y más tarde fue su capital. Estaba situada
situada en el extremo occidental de una gran carretera que atravesaba el Asia Menor desde Siria. Esto y su ubicación como un puerto marítimo importante sobre el mar Egeo hacían de ella un centro comercial importante. Ok, seguimos leyendo. Parece que el cristianismo fue predicado allí por primera vez por Pablo alrededor del año 52 después de Cristo, cuando se detuvo por un corto tiempo en esta ciudad de camino a Jerusalén y Antioquía, en su segundo viaje misionero. Sus amigos Aquila y Priscila se radicaron allí en esta ocasión y junto con un judío alejandrino llamado Apolos, cuyo concepto del cristianismo parece haber sido formado antes de Pentecostés, fomentaron la obra de evangelización hasta el regreso de Pablo, quizá 1 o 2 años más tarde. Ya, esta es un poco de historia de cómo se inició la obra en Éfeso. Esto sería, digamos, la parte principal de la ciudad, lo que vemos allá en la fotografía actual. Hacia este lado estaría el puerto, esto sería el mercado, o uno de esos dos era el mercado, en fin. Aquí tenemos otra gráfica, aquí está, este es el mercado, esta es la avenida que va directo allí al anfiteatro, este es el otro lugar de carreras, y aquí está el templo de Diana. Ok. Esta es Diana, la diosa de los efesios. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los efesios. Ok, eso nos dice Hechos 19:34. ¿Se acuerdan de eso, no? La gente de esa ciudad, 2 horas, grande es Diana de los efesios. Y esta es Diana. Estos son pechos, porque como era una diosa, tenía pecho para todos sus hijos, así que la hacían con muchos pechos. Este es el templo de Diana o Artemisa. El texto bíblico nos dice lo siguiente, Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ok. Cuando el escribano dijo es guardiana del templo de la gran diosa, se refería a este templo. Algo magnífico, era enorme. De hecho, formaba parte de las maravillas del mundo en los días de Pablo. Era una de las 7 maravillas del mundo, porque esto es más o menos una imagen que podemos apreciar. Este es el tamaño de una persona y vean la altura de esas columnas. Era algo impresionante. De hecho, las columnas, cuando lo destruyeron, ese templo, se las llevaron para Roma para hacer templos allá en Roma para la Virgen o para Cristo. Bueno, la Biblia nos dice ahora, Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Mensajero. ¿Quién? Mensajero. La palabra ángel significa mensajero. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. El texto de Apocalipsis 1:20 nos explica los símbolos que Juan vio cuando contempló por primera vez en Apocalipsis 1 a Cristo que andaba en medio de 7 candeleros. Entonces, tenía 7 estrellas en su mano. Por estar muy claro, no se ve aquí, pero se supone que tiene 7 estrellas en la mano. ¿Qué representa esa estrella? Dice aquí, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ok, vamos a entender esos símbolos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ok, una estrella por cada ángel. Y luego, las 7 iglesias están representadas por los 7 candelabros, o sea, 7 lámparas. Porque cada iglesia es luz para el mundo.
Hermanos, es muy importante. Dios ha constituido a su pueblo como un cuerpo que esparce luz en medio de las tinieblas de este mundo. Dios quiso hacer eso con Israel, y sí, durante un tiempo ellos fueron luz, pero la mayor parte de su tiempo se unieron con los impíos, participaron de su paganismo y fueron más tinieblas que luz. Con todo, hubo hombres como Daniel, que fue luz en Babilonia, José fue luz en Egipto, y así sucesivamente. Dios siempre tuvo instrumentos que fueron luz, pero Dios quería que toda la nación fuese luz. Pero como al final, ya lo hemos estudiado, la nación rechazó a Jesús, entonces quedaron envueltos en tales tinieblas que ya Dios no pudo usarlos más. Y ahora llama a la iglesia, y la iglesia es ese candelabro, ese fanal de luz que ha de iluminar en su entorno. Por eso aquí se la representa como un candelabro, una lámpara que da luz en las tinieblas. ¿Ya? Hermanos, esto es sumamente serio porque nosotros profesamos ser el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuánta luz estamos proyectando a nuestro alrededor? ¿Somos realmente luz como movimiento de reforma? No me refiero localmente solo a la iglesia de Huntington Park, sino a la organización como tal. ¿Estamos realmente esparciendo rayos claros de luz divina a nuestro alrededor? ¿Está el mundo siendo iluminado plenamente por la verdad? Es algo que debe preocuparnos porque somos parte de esta iglesia. Y de hecho, todos los que hemos quedado somos miembros. Por eso podemos hablar con claridad. Si es así, entonces nosotros, como un faro que ilumina el camino a los demás, debemos brillar. Y el brillo no es tanto la obra que hacemos, es nuestro carácter, que no es humano, sino es el carácter de Cristo. Es a través de la revelación de Cristo como hemos de iluminar al mundo, y debemos trabajar en ese sentido. Bien, las estrellas representan a los ángeles de las iglesias. La palabra ángel o ángeles viene del griego ángelos, así se pronuncia ángelos. Cuando tiene doble G en griego es ángelos. Es una regla gramatical en griego. Y significa mensajero. Es lo que significa ángel. Ángel es mensajero, ya sea celestial o humano. Ángelo se aplica a seres humanos en Mateo 11:10. Pero si ustedes leen Mateo 11:10, allí habla el mensajero. Pueden leerlo, por favor, Mateo 11:10 rápidamente. En Marcos 1:2 también habla de mensajero, todo caso. Pero cuando ustedes buscan en griego, habla de ángelos. Cuando se busca el versículo en griego es ángelos. No habla de otra cosa sino ángelos, porque ángelos es mensajero. Y se aplica tanto a seres humanos como a seres celestiales. Pero en el caso que nos ocupa de Apocalipsis 1, se refiere a seres humanos. ¿Pueden leerlo, por favor? Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ok. ¿A quién se aplica esa profecía? Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista era el mensajero que iba delante de la faz de Jehová. Iba a ser el forerunner, se dice en inglés, el precursor en español. Iba a ser el precursor de la obra del Mesías. Era un ser humano y se lo llama ángelos. En griego es ángelos. Lo busqué en el Nuevo Testamento en griego y eso es lo que dice. Y pueden verificarlo en cualquier versión en internet, que hay cantidad en griego. Y dice es ángelos, ángel, aplicado a seres humanos. Pero en Apocalipsis 75 veces se habla de ángel o ángeles. Y solo unas pocas veces se aplica a seres humanos. De resto, una sola vez, en este caso, se aplica a seres humanos. De resto es a símbolos como los 3 ángeles de Apocalipsis 14 o ángeles literales. Ok.
Esto para aclarar lo de ángeles. Entonces, ¿quiénes son los mensajeros de las iglesias? Los seres humanos. La membresía. Sí. Algunos piensan que como se habla en singular, se refiere a la directiva de la iglesia, porque son los responsables directos. No a un director en particular, porque cada caso había un periodo largo y no era una sola persona la que dirigía. Entonces, hay una corriente de pensamientos que piensan que era una referencia a la directiva, el comité de la iglesia. Así que aquí tenemos un ángel, el comité de la iglesia. El mensajero es el responsable de la iglesia. La iglesia en conjunto es el candelabro, pero el ángel es la directiva. Así es. Así que los que tenemos puestos de responsabilidad, hermano Antonio, hermano David, hermana Ruth, hermano Neptalí, la hermana Olga ya se fue, que somos el comité, se nos compara con un ángel, pero ello implica una seria responsabilidad. Bien, si hay preguntas, por favor, siéntanse libres. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia apostólica se caracterizó por ser una iglesia muy activa en evangelizar. En los sellos vamos a ver que se lo compara con un caballo blanco, con un jinete coronado y con arco y flechas. Ello representa el avance, el progreso de la iglesia, cómo iba conquistando territorios dominados por el enemigo y vencía. Era la iglesia del primer amor, pero que ya lo vamos a ver, se enfría. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia primitiva no toleraba la hipocresía. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Pretendieron engañar a la iglesia y murieron. Y en lo sucesivo también hubieron otros. También Simón el mago quería ser miembro de iglesia y estaba con la iglesia, pero pretendió comprar el don del Espíritu Santo y Pedro lo reprendió severamente. Y después se convirtió en enemigo. Él estuvo contra Pablo en Roma. Bueno, el caso es que la iglesia no tolera ni la hipocresía ni falso cristianismo en la iglesia. Era una iglesia firme, clara, bien determinada en sus principios. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente en favor de mi nombre y no has desmayado. Ok. Esto ya lo hemos mencionado, la iglesia avanzaba, trabajaba. Si recordamos los viajes misioneros de Pablo, siempre fue acompañado por algunas otras personas. Primero, un viaje misionero de Pablo fue llevado a cabo junto con Bernabé. ¿Y qué pasó después con ellos dos? Creo que tuvieron un pequeño problema, ¿no? Un gran problema. Sí. Sí, se pelearon. Bueno, no se agarraron a puños, pero ok. Una fuerte discusión porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos, porque Juan Marcos, cuando vio la cosa fea por allá en Asia, se devolvió. Pero eso fue bien porque se dividieron en dos equipos y en vez de ser un solo equipo fueron dos. A eso iba. Sí, el caso es que a raíz de esa discusión, Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo toma a Silas. Y ahora forman, en lugar de un equipo, dos equipos. Y cada uno va por su lado llevando el mensaje. Sería hermoso si pudiéramos ver las historias de Bernabé y de Juan Marcos por donde quiera que fueran. Más tarde, Pablo dice, tráete a Juan Marcos, me es útil. Eso significa que Juan Marcos llegó a ser un hombre fiel, poderoso en la palabra, y él es el autor del Evangelio de Marcos. Él fue quien lo escribió. De modo que
realmente fue un hombre consagrado. Si Bernabé hubiese tenido un biógrafo como lo tuvo Pablo, en el caso de Lucas, tendríamos una linda historia acerca de ellos dos. Pero cumplieron la obra. Aunque no se menciona, no es conocida, sabemos que hicieron la obra y que eran altamente apreciados en la iglesia. El apóstol Pablo pudo decir las siguientes palabras en Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Imagínense ustedes, desde Jerusalén hasta el Ilírico quedaba bien al norte, por allá, cerca del mar Caspio, ya llegando a Rusia. Él dice, todo lo he llenado del Evangelio. ¡Wow! Trabajaron de ver a esas personas y fundaron iglesias, numerosas iglesias en todos esos lugares. Hoy día las iglesias de Armenia, las iglesias de todo eso, derivan de ese tiempo. Todos ellos vienen de esas etapas, de esos días. Las iglesias de Galacia también. Todo, el apóstol Pablo lo dice con toda verdad. El mundo romano de aquel entonces conoció el Evangelio. Sí, hermana. Qué vergüenza para nosotros hoy en día, porque ellos no tenían ni carros, ni autobuses, ni el internet. Así es. Ni creo correspondencia así rápido. Nada de eso, así es. Y nosotros que tenemos todo eso, hermano. Armenia se considera la primera iglesia cristiana, ¿no? Armenia, no, Antioquía. Ajá. Antioquía de Siria. Ok. Ok, comentarios o preguntas, adelante. Bien. Pero tengo contra ti que has dejado tú primero. Esta es la queja contra la iglesia. Lo primero que vimos es las expresiones de aprobación y de aprecio de parte de Dios por la labor de la iglesia. Pero ahora viene la queja. Has dejado tu primer amor. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, hermana Juárez expresa que todo empezó muy bien, con ardor, con fervor, pero poco a poco se fue enfriando ese espíritu, porque cuando fueron ya envejeciendo aquellos pioneros, aquellos apóstoles, aquellos hombres de fuego por el Evangelio, las nuevas generaciones se fueron enfriando. Ya para el final, ya no era el mismo espíritu. Por eso el Señor le dice, tengo contra ti. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El Señor permitió las persecuciones de Jerusalén para que la obra avanzara. A veces pensamos, esos pobres cristianos primitivos sufrieron tanta persecución, pero hermanos, cuando los discípulos escaparon de Jerusalén para huir del cerco romano, ellos llevaron consigo la preciosa luz de la verdad. Y los que se fueron hacia Jordania, lo que es hoy día Jordania, en aquel entonces Petra, los que se fueron hacia el norte, hacia Siria, ellos fueron los que fundaron la iglesia de Antioquía. Allí no estuvo ninguno de los apóstoles. Fueron los creyentes que iban huyendo de Jerusalén, o antes de ellos, no sabemos exactamente si fueron los que escaparon antes, porque ya habían persecuciones, o en el tiempo de Jerusalén, pero ellos fundaron Antioquía. No, si podemos determinarlo, fue antes de la destrucción de Jerusalén, porque en Hechos 15 se envía a una comisión donde estaba Saulo, que venga a consultar un problema que se había suscitado ya en la iglesia existente en Antioquía. Así que la iglesia de Antioquía fue fundada por creyentes quizás de los que vinieron en Pentecostés y oyeron la predicación de Pedro. Fue una de las primeras iglesias, si no la primera, que se conoce. La primera mencionada es esa, pero pudo haber existido otra congregación. Anyway, lo cierto es que allí así que es una iglesia temprana. Ya para el año 49, que es el concilio de Jerusalén, ya existía la iglesia de Antioquía. La destrucción de Jerusalén tuvo lugar el año 70. Estamos hablando de casi 20 años, unos 20 años antes de la destrucción de Jerusalén.
Esto es importante aclararlo porque ¿quién era parte activa de las persecuciones contra los creyentes antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Quién era un perseguidor activo, dinámico contra los... Saulo de Tarso. Y esas persecuciones obligaron a los creyentes a huir hacia otros lugares. Había una congregación. ¿Hacia dónde iba Pablo buscando cristianos? En Damasco había también una iglesia cristiana. ¿Cómo se llamaba el director? Ananías. Correcto. ¿Damasco dónde es ahorita? Es la capital de Siria, en la actualidad, Damasco, sí. ¿Pero que no hay dos Damascos? No, es uno solo. No, there's one in Syria and... Que yo sepa hay uno solo, solo Damasco. Anyway, sí, Damasco es la capital de Siria en la actualidad. Bueno, siempre fue una ciudad importante. Bueno, pero había entonces Antioquía. Entonces vemos que ya desde muy temprano se establecieron iglesias, grupos de creyentes, gracias a las persecuciones. Primero, los evangelistas que fueron por el Pentecostés. Ellos iniciaron el trabajo en Roma, en Damasco y muy probablemente en Antioquía. Pero después, en otros lugares, se fundaron otras comunidades de creyentes gracias a las persecuciones. Y luego, cuando salieron por al ataque de los romanos, todavía salieron más creyentes que siguieron contribuyendo con su obra evangelística. En Siria había que cruzar el mar, creo, ¿no? ¿Perdón? Para llegar a Siria había que cruzar el mar. No. Queda al norte de Israel. Siguiendo hacia el norte se llega los altos del Golán, de hecho, en un tiempo eran de Siria, ahora son de Israel. Queda al norte, justamente al norte de... Al norte directo, lo que llamamos norte franco, está el Líbano. Y luego hacia un poquito noreste está Siria. Ok. El llamado del Señor es... Recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde dejaste tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor siempre tiene una recomendación para el problema de la iglesia. Si la iglesia está mal, el Señor no la desecha. Simplemente le dice, estás mal por esto y por esto, corrígelo. Lamentablemente no todos se corrigen. Queda un remanente que acepta el llamado a la corrección y da lugar al otro período. Así lo hemos entendido. Pero hay una vasta mayoría que lamentablemente se queda, en este caso, en la primera iglesia, confiada en el amor apagado que ya tenían. Adelante. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta gnóstica. A los que los defienden dicen, no era una secta, era un parte del cuerpo de los creyentes, pero en realidad ellos no participaban de las creencias generales de la iglesia. Que enseñaba, entre otras cosas, Ajá. lo siguiente: los creyentes no se salvan por la fe, sino mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Sí. Esto era su base. Gnosis significa conocimiento. Y esto es un símbolo de la sabiduría gnóstica. Vean, tetragramaton. Y aquí está Adonai y el nombre, el tetragramaton está aquí, luego otras cosas. Y aquí hay símbolos, 4, los ojos, alfa, omega, en fin, una cantidad de cosas propias de lo que hoy día se conocen como los Illuminati. ¿Han oído hablar de los Illuminati? Yeah. Ajá. Pero Ajá. pero esta también enseñanza la tienen los tibetanos, los monjes por allá. Toda esa gente, es que en realidad la gnosis o los gnósticos, ellos tomaron filosofías de los griegos y filosofías de esos grupos paganos porque ellos veían en
escritos, gran sabiduría, profunda sabiduría. Y llegaron a la conclusión de que ellos eran el grupo selecto que tenía acceso al conocimiento de Dios. Ni la fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Eso era parte de eso. Ellos eran los depositarios de las enseñanzas Secretas. de Jesús. Y esas enseñanzas secretas es un conocimiento muy grande. Hermanos, en 1945 se descubrió por allá en Egipto una cantidad de libros de ellos. Ahora conocemos mucho de estos, de los gnósticos del principio. Los nicolaitas, si no eran los gnósticos en su totalidad, eran un grupo de ellos. Eran gnósticos. Vean ustedes. Es necesario liberarse del tiempo. Practicaban el culto a la Madre Divina. Toda materia es mala, por lo cual, dado que la procreación de hijos es reproducir la materia, el sexo es malo. Sí. Cuando el apóstol Pablo dice que surgirán aquellos que prohibirán casarse, se refiere a esos, los gnósticos. El budismo también enseña bastante. Exactamente. Era una mezcla, era un sincretismo de diferentes filosofías y corrientes paganas de aquel entonces. Involucraban principios o preceptos moralistas con creencias y algunos grupos desarrollaron la doctrina de que Jesús, por ser divino, no podía unirse a la materia. Por lo tanto, su cuerpo no era real. Era un espíritu que parecía humano, pero no era humano. Imagínense ideas de eso. A eso se le llamó el docetismo. Anyway, cuestiones absurdas que nosotros, por supuesto, lo vemos extraño, pero había gente que lo creía porque ellos decían que tenían el conocimiento más profundo, hermana. Para ellos, ¿quién es la Madre Divina? Es como una diosa. Veamos. Nosotros creemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y según la Biblia, el Espíritu Santo le da cuerpo a Jesús. El Espíritu Santo es la Madre Divina. Imagínense ustedes. Allá, hermana. Hermana, ¿dónde quedan los masones de esto? Ellos también tienen parte de eso, hermana. Sí, ellos también tienen sus filosofías, pero ellos no son gnósticos. Existe los gnósticos como organización, ellos existen. En la actualidad hay, no iglesia, ellos no le llaman iglesia porque eso es muy pobre para ellos, tienen centros de sabiduría más elevados. Existen, pero los masones han copiado ciertos principios de esas filosofías paganas, porque es un conjunto de filosofías de los griegos, de los orientales, de Confucio, en fin, de todos. Hermano, los masones es una religión, sabemos que es una secta satánica, pero ¿es una religión o es a cult? No es, ¿cómo decirlo? Es una estructura religioso-política. En realidad lo que ellos buscan es encontrar a los hombres más influyentes y unirlos para brindarse mutuo apoyo y protegerse en la sociedad de su tiempo. En realidad, ellos no buscan a ningún pobretón por allí. Tiene que ser gente de influencia y tratan de conquistar para ellos a los generales, a los presidentes, a los ministros y a gente de mucho poder económico, porque de esa forma generan un círculo de apoyo mutuo. Para esto han generado un protocolo de admisión y de rituales y de todo eso. Tuvimos un hermano en Venezuela que fue miembro de los masones y él contaba, para el iniciado tiene sus etapas y hay el momento cuando lo hacen parte oficial, le ponen una espada sobre la cabeza, como nombrar a un caballero por parte del rey o de la reina. Y le hacen todas las ceremonias y todo esto, y entonces es investido de autoridad y poder, y le dan entonces un uniforme y tiene sus estrellas. O sea, es un ceremonial muy vistoso para establecer ahora que es parte de ese grupo selecto, elitesco. Tengo entendido que aquí en Estados Unidos los masones
lo acuestan en medio de ellos, lo hacen pipí todos. No sé hasta qué punto, pero el hermano no mencionó esa parte allá en Venezuela, pero anyway. También hay diferentes Sí. grados de la masonería. Ok, esto es en cuanto a los nicolaítas. Eran una secta gnóstica, un grupo El que gnóstico. tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok. Esta es la promesa para la iglesia. Aquello de los nicolaitas era una aprobación de Dios. Tú aborreces a los nicolaitas. La iglesia cristiana de fiel de ese tiempo no aceptó a los gnósticos, los rechazó y los atacaba. De hecho, el apóstol Juan escribe y en sus cartas, en las epístolas, hay referencias que es clara indicación que va contra los gnósticos, la corriente filosóficas de los gnósticos. Pero aquí ahora se nos da la promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida contiene 12 frutos y muchos de ellos fueron privados de sus casas, de sus propiedades, de todo lo que tenían por la causa de Dios. Dios les garantiza que les va a dar de comer del árbol de la vida. Es la promesa para esta iglesia, la iglesia primitiva. ¿Qué significa Éfeso? Deseable. ¿Cuál es su etapa? ¿De qué año a qué año? 31. Correcto. ¿De qué se queja el Señor de la iglesia? De que dejaron su primer amor. Recomendación. Muy bien. Luego, ¿qué aprueba Dios de la iglesia? Odian a los nicolaitas. Ya. ¿Y los nicolaitas eran? Los Los nicolitas. Los gnósticos. Así es. Bien, esto es todo en cuanto a la primera iglesia, Éfeso. ¿Alguna pregunta adicional? No hay preguntas, entonces cerramos con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos estudiado este primer periodo de las 7 iglesias, Éfeso, y te rogamos, Señor, que si en nosotros se ha dado la experiencia de haber dejado el primer amor, podamos recuperar ese primer amor y ser otra vez fervientes, ardientes en llevar adelante tu causa, en trabajar incansablemente por tu obra y en llenar al mundo de tu luz, de tu verdad, de tu evangelio. Úsanos como instrumentos de tu gloria, de tu verdad, para llevar esta luz al mundo y poder revelar tu gracia a los hombres en esta tierra. Quédate con nosotros el resto de este día y bendícenos en todo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.